invitar a que usted abra su Biblia en el libro de Efesios. El libro de los Efesios, capítulo 3, versículo 8 al versículo 13, gloria al Señor, aleluya. Así es de que, palabra del Señor, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8 al versículo 13, amén. Si usted lo tiene, dice amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor la voy a leer para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bendito el Señor. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios mío. El privilegio maravilloso, esta oportunidad tan grande, Señor. Y te pedimos, oh Padre bueno, en el nombre de Jesús, que tú nos hagas aprovechar este momento, Padre. Que nos hagas, Padre Santo, estar atentos a tu palabra, porque sabemos que tú nos hablas, Dios mío, con claridad. Nos hablas con verdad, con rectitud. Y que siempre, Padre bueno, tu intención, tu interés es, Padre amado, que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, de tu verdad, Señor amado. Bendícenos pues, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables tu palabra, Señor, y que nosotros recibamos, Padre, esa edificación que estamos buscando, Padre bueno. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu malo, inmundo, que quiera, Dios mío, acechar a nuestra vida. Y en esta hora, Padre, declaramos, Señor eterno, de que tu presencia, Padre, nos hace libres, porque así lo dice tu palabra, oh Dios mío, que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Alabamos y glorificamos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Vamos a hablar un ratito, hermanos, o un momento acerca del propósito de Dios. Ya que aquí, hermanos, en la palabra del Señor que hemos leído, encontramos esa palabra. Y ahí, hermanos, la vemos en el versículo 11, donde dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios, hermanos, en su propósito, aleluya. Y propósito, hermanos, es la determinación, es el objetivo, es el deseo, la intención y la voluntad que tiene, hermanos, una persona, en este caso Dios. Estamos hablando del propósito de Dios, hermanos, su determinación de Él, el objetivo de Él, hermanos, su deseo, su intención y su voluntad, gloria al Señor, aleluya. En la Biblia, hermanos, encontramos en muchos pasajes de que habla, hermanos, del deseo de Dios, de la intención de Dios, de la voluntad de Dios, amados hermanos. Y Jesucristo mismo dijo que no es la voluntad de Dios de que alguien se pierda, amados hermanos, sino la voluntad de Dios, hermanos, el propósito de Él es que todos sean salvos, gloria al Señor, aleluya. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe la carta, hermanos, a los Efesios, a la iglesia de Efeso y a nosotros, él, hermanos, empieza o habla en este versículo 8 y él dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Se imagina usted, hermano, quién será el más pequeño de todos los santos? A veces nosotros, hermanos, como dicen muchos, nos hinchamos y nos crecemos con solo saber, hermanos, que tal vez ya podemos, tal vez, hermanos, cantar bien, orar bien, predicar más o menos,
o dirigir, o yo qué sé, hermanos, y por eso hay gente, hermanos, que con solo tener, hermanos, un desenvolvimiento de palabra, poderse mover bien aquí arriba, ya se sienten grandes, hermanos, aleluya. Pero imagínense que el apóstol Pablo, él aquí dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Y él dice de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y entonces él dice, me ha sido dada esta gracia. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, si la hablamos conforme a la palabra del Señor, si lo hablamos conforme al propósito, conforme a la voluntad de Dios, hermanos, Dios siempre va a poner gracia en nosotros. Dios siempre va a poner, hermanos, buena voluntad. Él siempre va a poner, hermanos, buen deseo, aleluya. Y también la gente lo va a notar y lo va a admirar, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Porque nosotros vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo, hermanos, predica, anuncia, a pesar, hermanos, que en aquel tiempo, al igual que en estos días, y aunque no como aquellos tiempos, porque en aquellos días, hermanos, a Pablo lo persiguieron, lo apedrearon, lo arrastraron, casi lo dejaron medio muerto o a lo mejor muerto, hermanos, y el Señor lo resucitó. ¿Pero por qué fue? Porque, hermanos, la gente tenía, hermanos, envidia, la gente era religiosa, la gente, hermanos, no quería, hermanos, recibir el evangelio, aleluya. Y a pesar de todo eso, el apóstol Pablo, hermanos, no cesó, no paró, no dejó de buscar a Dios, porque él dice que Dios le dio una gracia, y la gracia de anunciar, hermanos, entre los gentiles, entre un pueblo, hermanos, podemos decir necio, un pueblo, hermanos, ignorante de la palabra de Dios, un pueblo, hermanos, que tenía sus propias costumbres y que eran celosos, hermanos, de lo que ellos llevaban en sus creencias. Gloria sea al Señor, aleluya. Porque hay un tiempo, hermanos, en aquellos días en que había gente que al sol adoraban, gente que adoraba la lluvia, gente que adoraba la luna, las estrellas. Ellos, hermanos, veían como dioses todo eso que Dios ha creado, gloria al Señor, aleluya. Pero entonces cuando Dios, hermanos, anuncia, Él da su propósito, gloria al Señor. El apóstol Pablo, él dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Él creó todas las cosas, amados hermanos. Y fíjese que Dios ha creado todas las cosas. Pero Dios no ha sido envidioso, Dios no ha sido celoso, Dios no ha sido egoísta, Dios no ha sido, hermanos, tacaño. Dios, hermanos, las ha creado todas, y de todas ellas, a pesar de que Adán y Eva fallaron, amados hermanos, el hombre cuando falló se alejó de Dios, pero Dios no le quitó los privilegios que le había dado, gloria sea al Señor, aleluya. Porque imagínense que nosotros todavía disfrutamos de todo. Hermanos, nosotros vemos que sale hierba en el terreno y cosechamos y comemos hierba, el fruto de los árboles. Hermanos, si usted quiere va al río, agarra un pescado, lo asa y se lo come. El Señor no le recrimina por ello. El Señor no dice, ustedes pecaron, no pueden tocar esas cosas. Él, hermanos, ha dejado, aleluya. Ustedes son testigos en nuestros países, hermanos. A veces cazamos hasta los animalitos más pequeños, hermanos, los pajaritos. Y ahí, hermanos, y nos los comemos, y el Señor jamás nos ha recriminado, no nos ha, hermanos, puesto una barrera, aleluya, porque Él es bueno, Él es rico en misericordia, como dice la palabra, por su gran amor con que nos amó, gloria sea al Señor, aleluya. Entonces Pablo explica, le habla a la iglesia, hermanos, él dice de aclarar todo, a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y fíjese que a quién se le tiene que dar a conocer, amados hermanos. Dice que la iglesia es, hermanos, el autoparlante. La iglesia, hermanos, es como la bocina. La iglesia es la que tiene que llevar el sonido. Y en este caso, amados hermanos, no dice a la gente, sino dice, hermanos, que la iglesia debe de llevar, hermanos, y darle a conocer, dice, a los principados y potestades en lugares celestiales, gloria al Señor, aleluya.
Y si usted lee en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo también dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que están en las regiones celestes. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, cuando Pablo aquí le habla a la iglesia, él está diciendo: la iglesia tiene que darle a conocer a todos esos principados, a todas esas potestades. Hay que decirle, gritarle al diablo en su cara de que somos el pueblo de Dios, de que somos la iglesia, de que somos los lavados con la sangre de Cristo, los que tenemos poder y potestad, tenemos dominio, tenemos, amado hermano, el perdón de nuestros pecados, aleluya, y que somos libres y que nada ni nadie nos podrá atar si estamos agarrados a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, hermano, imagínense el trabajo que tenemos nosotros. Por eso, hermano, nosotros, aleluya, debemos de aprender, debemos, hermanos, de entender, debemos de ejercitarnos, aleluya. Muchas veces, hermanos, somos muy tibios, somos, hermanos, muy flojos, somos muy cobardes, aleluya, que no queremos decir amén, que no queremos decir gloria a Dios, que no queremos levantar las manos, que no queremos orar en voz alta, nos da vergüenza. Hermano, hay que dejar la timidez, hay que dejar toda esa pena por un lado, porque Dios dice que ya nos hizo libres, aleluya. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, gloria sea al Señor, aleluya. Y el que tiene el Espíritu de Dios, amado hermano, se mantiene encendido, se mantiene, hermanos, con ese fuego, bendito sea el Señor, aleluya. Nosotros ya no tenemos, hermanos, el miedo, el temor al que dirán. La gente se va a reír, se va a burlar, que se rían, que se burlen, amados hermanos, aleluya. Si Jesucristo dijo: si me lo hicieron a mí, ¿cuánto más no se lo van a hacer a ustedes? Gloria al Señor, aleluya. Y la burla y todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo fue más grande, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Tal vez nosotros, hermanos, no pasaremos de ponernos colorados en un momento. Tal vez no pasaremos, hermanos, de en un momento sentirnos avergonzados, tal vez si tanto a eso llegamos, aleluya. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él, hermanos, no pasó una vergüenza, Él no pasó, hermanos, un momento de colorado, Él pasó un momento de dolor, de sufrimiento, de pena, de llanto, gloria sea al Señor, aleluya. De ese dolor tan inmenso que sintió por nuestros pecados, para que hoy nosotros dejemos de ser, hermanos, fríos, tibios, aleluya, y que seamos vivos en el Espíritu, y que alabemos a Dios con todo nuestro corazón, y que engrandezcamos ese nombre que es sobre todo nombre, gloria sea al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces dice, hermano, que esto el Señor nos lo ha dado a la iglesia para dárselo a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y aquí viene entonces la palabra en la que nosotros hablamos. Conforme, dice, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice el verso 12, en quien, o sea, en Jesús, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Imagínense lo que Dios hace, hermanos, que por medio de Cristo abre la puerta. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la puerta. Y entonces, hermanos, cuando queremos llegar a Dios, Jesús dijo: y todo lo que pidieres en mi nombre, el Señor lo hará. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces aquí dice, hermanos, que por Él tenemos seguridad, tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Cristo, gloria al Señor, aleluya. Porque dice Pablo en el versículo 13, ya él dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Él estaba, hermanos, en tribulaciones, en problemas, en angustias, pero él anima a la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros vemos el propósito de Dios, hermanos, de cómo Él envía a Jesucristo. Y Jesucristo viene, hermanos, y Él viene a predicar ese propósito. Él viene a cumplir, hermanos, el deseo de Dios. Él viene a cumplir la voluntad de Dios, aleluya. La determinación de Dios, hermanos. Y lo vemos bien reflejado y lo vemos bien claro, hermanos, porque Jesús en aquel momento en que Él en su cuerpo carnal, hermanos, siente miedo, siente tal vez temor, hermanos, aleluya. Porque imagínense que Jesús todo lo sabía, amados hermanos. Él sabía a qué hora lo iban a arrestar.
Él sabía a qué hora, hermanos, lo iban a crucificar. Él sabía todo lo que le iba a pasar, amados hermanos. Sin embargo, Jesús no salió huyendo para otro país. No se escondió de las autoridades. La Biblia dice que cuando iban arrestando, hermanos, Él salió al encuentro de ellos. Y Él dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y Él dijo, pues yo soy, gloria sea al Señor, aleluya. Jesús hubiera sido otro hombre, hubiera dicho, ya salió corriendo por allá y se fue para allá. Pero Él dijo, yo soy, alabado sea el nombre del Señor. Por eso Él dijo también, a mí nadie me quita la vida, sino yo pongo mi vida, dijo, gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, cuando el Señor viene a cumplir el propósito de Dios, amados hermanos, Él no dobla, hermanos, para nada lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha determinado. Porque cuando hay una determinación, es algo, hermanos, que ya está decidido, aleluya, y ya no puede echarse para atrás. Pero Jesús, hermanos, entonces Él, en su dolor, en su tristeza, Él oraba, hermanos, y Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Él está diciendo, pero que no sea conforme a mi propósito, sino conforme al tuyo. Y como el propósito de Dios estaba determinado, estaba dicho, hermanos, Dios no lo cambió, a pesar de ser su hijo, a pesar de ver, hermanos, el sufrimiento que iba a padecer, pero Él no cambió, hermanos, y en ese momento no le escucha la oración a Dios, no le escucha la oración a Jesús, y entonces, hermanos, se cumple el propósito de Dios, gloria sea al Señor, aleluya. Amén. Por eso Jesús, cuando Él predicaba, hermanos, Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, gloria sea al Señor. Mire el propósito de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios, amados hermanos? A buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba, hermanos, muerto, lo que ya no servía, lo que estaba desechado, lo que estaba condenado, gloria al Señor, aleluya. Jesús lo vino a buscar por el propósito de Dios, por lo que Dios había determinado, bendito sea el Señor, aleluya. Por eso nosotros vemos, hermanos, que Jesús también Él fue determinado, hermanos. También Él en su propósito, hermanos, Él se movió en su propósito. Y por eso nosotros, hermanos, también tenemos que tener esa mente en nuestro corazón. Tenemos que tener esa palabra en nosotros, hermanos, de que debe de haber un propósito en nosotros, amado hermano. ¿Cuál es el propósito de estar aquí, hermanos? ¿Cuál es, hermanos, la intención? ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de que nosotros estemos aquí? Aleluya. Porque imagínese usted ¿Qué beneficio tendría, hermano, si usted viene aquí a la iglesia, se viene a sentar, aleluya, viene, hermano, a estar 2 horas o 2 horas y media, pero no le pone atención a la palabra, pero no honra a Dios, pero no habla con Dios a través de la oración, pero no le canta cuando usted tiene que cantar, aleluya? Entonces, ¿cuál es su propósito? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Porque aquí dice que la iglesia se lo tiene que dar a conocer a las potestades, a los principados, aleluya. Y Jesucristo en su propósito, Él cumplió, hermanos, a cabalidad, bendito sea el nombre del Señor. Por eso miren lo que dice el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al versículo 10, al versículo 7, gloria al Señor, aleluya. El libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 7, dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, aleluya. Fíjese, hermano, que Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar, vayamos para allá. Y Jesús tenía un propósito. Jesús lo conoce todo, amados hermanos. Él, hermanos, se da cuenta de todo.
Y entonces vemos nosotros, hermanos, que antes de este versículo 1 o de este capítulo 5, en el capítulo 4, hermanos, versículo 35 en adelante, cuando Jesús va a llegar al otro lado del mar, se levanta una tormenta, amados hermanos. Se levanta un momento difícil donde la barca tal vez se hunde, y para variar dice que Jesús estaba durmiendo, amados hermanos. Sin embargo, Jesús no retrocedió, amados hermanos. Tal vez él hubiera dicho: está tremendo el momento ahorita, hay tormenta, hay viento, hay una marea muy grande, mejor hay que esperar que baje un poco. Pero como él tenía un propósito, amado hermano, en su propósito no se detuvo, aunque se levante la tormenta más grande, pero él dice: vamos hacia adelante. Y cuando sus discípulos, hermanos, se le acercan a él y le dicen: maestro, perecemos, pero él se levanta, hermanos, y calma la tempestad, detiene, hermanos, al viento, le habla y le dice: calma, y al mar lo aquieta, gloria al Señor, aleluya, porque tenía un propósito. Había un hombre, hermanos, que estaba sufriendo. Ese hombre no podía ser sujetado, hermanos, con cadenas ni con grillos. Estaba sujetado por el enemigo, gloria al Señor, aleluya. Pero cuando llega Jesús, el hombre dice que llega, se arrodilla delante de él y habla, hermanos, delante de Jesús. Pero era el mismo demonio, gloria sea al Señor, aleluya. Pero el Señor tenía el propósito de ir a libertarlo, de ir, hermanos, a sacar a ese espíritu malo, inmundo de aquel hombre que lo atormentaba, que lo hacía que se lastimara, hermanos, y que él mismo andara en los sepulcros, que ya no tenía, hermanos, comunión con la gente, gloria al Señor, aleluya. Pero por eso el Señor, cuando él dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Había un hombre ahí perdido, había un hombre, hermanos, esclavizado, había un hombre hundido completamente, hermanos, por medio del enemigo, aleluya. Pero el Señor lo salvó y él tenía un propósito en esa vida, gloria sea al Señor, aleluya. Y ese mismo propósito lo tiene con cada uno de nosotros. Por eso nosotros, hermanos, debemos de dar gracias a Dios. Fíjese que en ese momento, aquel gadareno, dice, hermanos, que cuando fue libertado, él quería irse con Jesús. Pero Jesús le dijo: no, quédate en tu ciudad, quédate en tu pueblo, y ve y anúnciale a toda la gente. Cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho contigo, gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, cuando Dios nos llama, hermanos, cuando Él nos ha hecho a nosotros la invitación de formar parte de la iglesia, de la familia de Cristo, no nos ha llamado solo para tener un nombre, no nos ha llamado solamente para que nos miren que somos hermanos cristianos, aleluya, sino nos ha llamado para que tengamos también un propósito. Y ese propósito es, dice, hermanos, de exaltar el nombre que es grande y poderoso, y que Dios lo ha hecho Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, y que le ha dado el dominio, el poder, la autoridad. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces nosotros debemos de ver, hermanos, cómo este gadareno fue libertado, y nosotros también, hermanos, debemos de reconocer, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que tal vez no teníamos la condición del gadareno, pero también teníamos, hermano, aleluya, que recibir un perdón, que recibir una libertad. Teníamos que recibir, hermanos, el poder de Dios para poder estar en este lugar, gloria sea al Señor, aleluya. Amén. En el libro de San Juan vemos otro ejemplo de Jesús, cómo él, hermanos, maravillosamente opera, hermanos, de una manera tan grande. San Juan capítulo 4, versículo 16 al versículo 19, gloria al Señor, aleluya. El libro de San Juan capítulo 4, versículo 16 al 19. Y aquí, hermanos, es conocido este pasaje de la Biblia, pero solo leemos esos 4 versículos. Dice así: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Gloria sea al Señor, aleluya. Ahora, amados hermanos, fíjese cuál es el propósito de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, dice que iba, gloria al Señor, aleluya, iba en camino, hermanos, a otra ciudad, pero la Biblia dice que le era necesario, fíjese, era una necesidad para él pasar por Samaria, amados hermanos.
Y cuando pasa por Samaria, pasa con una intención, pasa con un propósito, amado hermano, porque ahí también había una mujer. Imagínense que dice que había tenido 5 maridos. Y la Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Gloria sea al Señor, aleluya. Pero Dios no los condena, amados hermanos, sino uno mismo se condena. Porque uno quiere vivir, hermanos, a veces en el adulterio y en la fornicación, aleluya. Pero entonces cuando el Señor pasa por ahí, le era necesario, porque había una mujer que tenía que ser libre, que tenía que ser salva, gloria al Señor, aleluya. Y por eso el Señor le dice a esta mujer, hermanos, todo lo que ella, hermanos, había vivido, gloria sea al Señor. Y ella dice, me parece que eres profeta, gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, el propósito de Dios es grande, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando Dios se presenta, hermanos, por eso Dios dice que no puede ser burlado, amados hermanos. Dios no es juguete, gloria sea al Señor, aleluya. En cualquier momento, hermanos, Él puede descubrir nuestra vida. Él puede dar a conocer lo que nosotros somos. Por eso nosotros no podemos, hermanos, vivir una doble vida, ni podemos, hermanos, vivir una vida, hermanos, a medias en el Evangelio. Y tal vez, hermanos, ser aquí en la iglesia como santos y actuar, hermanos, de una manera como que nosotros no tocamos, hermanos, ni una mosca, aleluya. Pero a lo mejor de afuera andamos haciendo cosas desagradables a la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque el propósito de Dios es un propósito perfecto. Él ha determinado, hermano, que su pueblo tiene que ser un pueblo santo, un pueblo que le alabe en espíritu y en verdad, gloria sea al Señor, aleluya. Y que por lo tanto, hermanos, nosotros vemos cómo a esta mujer la perdonó, cómo a esta mujer la salvó. Pero nosotros tenemos que ver, hermanos, de que si Dios nos ha extendido ya la mano, amados hermanos, ¿por qué no agarrarnos de Él? ¿Y por qué no caminar en rectitud y en obediencia? Y ver que el propósito de Dios es perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor, aleluya. Otro ejemplo más que encontramos, hermanos, en San Juan capítulo 8, versículo 2. Gloria sea al Señor, aleluya. San Juan capítulo 8, versículo 2 al 7. Aquí también, hermanos, es casi una cosa similar. Y dice el versículo 2 del capítulo 8. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Gloria al Señor, aleluya. Fíjese que Jesús, hermanos, Él dice que Él no viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta otra mujer estaba perdida, amados hermanos. Y fíjese usted que aquí es de analizar un poco, hermanos, y pensar un momento. Los fariseos y los escribas, cuando se le acercan a Jesús, ellos le dicen a Jesús: la ley de Moisés en aquel entonces. Yo no sé si usted se acuerda que Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino hacer que se cumpla. Y los escribas y los fariseos le dicen a Jesús: en la ley de Moisés nos manda que cualquier mujer que cometa este error debe de morir apedreada. Gloria sea al Señor, aleluya. Y ellos dicen: ¿y tú qué dices? Fíjese que nosotros como religiosos, hermanos, a veces queremos ver la palabra de una manera y nos queremos hacer grandes. Pero aquí Jesús, hermanos, imagínense que si hubiera dicho Él: bueno, es la ley, es la que Dios dio, si eso es, entonces mátenla, acábenla, fulmínenla y apedreadas. Pero no, hermanos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el propósito de Dios es salvar, el propósito de Dios es rescatar, el propósito de Dios es llegar a tiempo, amados hermanos, aleluya, para que nadie se pierda, gloria sea al Señor. Y Jesús, hermanos, entonces Él dice que no quería responderles, no porque no tuviera que responder,
ni porque no quisiera. A lo mejor no quería, amados hermanos, pero porque Jesús tal vez no quería ofenderlos a ellos, ni quería herirlos a ellos también, amados hermanos. Porque muchas veces es fácil, amado hermano, levantar la mano y señalar con el dedo, gloria sea al Señor, aleluya. A nosotros se nos hace fácil, amado hermano, verle el error, ver, hermano, lo otro que está haciendo lo demás, pero no nos vemos nosotros, hermanos, nuestros errores, nuestras dificultades. No nos vemos nosotros, hermanos, que de la misma manera, o a lo mejor, como dicen muchos, hasta de la misma pata estamos cojeando, gloria sea al Señor, aleluya. Por eso, hermano, nosotros aquí vemos cómo Jesús a ellos les dice: bueno, está bien, hay que acabar las pedradas, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, gloria sea al Señor, aleluya. O sea que ahí en ese momento, hermanos, el único que estaba libre de pecado era Jesús. Él podía haber dicho: tráiganme una costalada de piedras aquí y yo la voy a acabar. Y todos aquellos hombres que se creían, que se sentían los religiosos, cuando Jesús habló esa palabra poderosa, hermanos, y Él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, gloria al Señor, aleluya. Se empezaron a ir, dice, desde los más viejos hasta los más jóvenes. O sea, entendieron, amados hermanos, y ellos sintieron también que se redarguyeron, se sintieron también acusados, gloria al Señor, aleluya. Como quien dice, Jesús les dijo a ellos: si ustedes creen que esa mujer debe morir apedreada por adúltera, también ustedes están iguales y deben de morir de la misma manera, gloria al Señor, aleluya. Y los convenció con la palabra, gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, hermano, aquí Jesús, cuando Él está inclinado, dice, hermanos, en el suelo escribiendo, y se endereza de repente, ni siquiera se quedó viendo si se iban los hombres o no, porque Él sabía, hermano, que la conciencia, hermanos, a cada uno le acusa muchas veces, y muchas veces nosotros nos hacemos los fuertes, los arrechos, hermanos, y sentimos, hermanos, que algo nos está acusando, que algo nos está convenciendo de no hacer lo malo, aleluya. Sin embargo, todavía sí lo hacemos, gloria sea al Señor, aleluya. Pero aquí estos hombres, cuando Jesús levanta la cabeza y ve que solo la mujer está ahí, a lo mejor temblando, amados hermanos, aleluya. Y Él le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué se hicieron? Ninguno te acusa. Y ella dijo: no, Señor, ninguno me acusa. Y el Señor le dice: ni yo tampoco te acuso. Y Él le dice: vete y no vuelvas a pecar. Como quien dice, Él le dice, hermanos: yo tenía la potestad de tirarte piedras, pero no te las voy a tirar. Te voy a perdonar, porque yo te vine a salvar, te vine a buscar, aleluya. Y ahora le dice: vete, pero no vuelvas a pecar, gloria sea al Señor, aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano, que cuando nosotros hemos fallado, no importa de qué tamaño, no importa de qué color ha sido, hermanos, el pecado, aleluya, pero si usted se arrepiente de todo corazón y sigue a Cristo, Él lo perdona y Él lo ayuda y Él lo toma, hermano, y entonces entramos en el propósito de Dios para dar a conocer las grandes maravillas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios. Por eso mire lo que el apóstol Pablo le escribe, hermanos, a Timoteo en su primera que él escribe. El apóstol Pablo en su primera carta que le escribe a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Pablo le escribe, hermanos, cuando Timoteo se ha quedado, hermanos, allá en Efeso como pastor de la iglesia, hermanos, mientras Pablo está, hermanos, tal vez ministrando en otro lado. Y según las escrituras estaba, hermanos, encarcelado, gloria al Señor. Pero dice su palabra en primera de Timoteo 1, 3 al 5, gloria al Señor, aleluya. Y dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y mire lo que dice el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, hermano, el propósito de Dios es que nosotros, amado hermano, primeramente dice que tengamos el amor nacido de corazón, porque el amor que nace de corazón, hermanos, es un amor que no hace acepción de personas, que no ve color,
que no ve tamaño, que no ve raza, gloria al Señor, aleluya, sino que ama a todos por igual, porque todos hemos sido comprados con la misma sangre de Cristo, gloria sea al Señor, aleluya. Y cuando es un amor nacido de corazón, es el amor que Dios ha puesto en nosotros, aleluya. Y que ahí es cuando nosotros aprendemos, hermanos, a perdonar a los que nos ofenden. Aprendemos, hermanos, a amar a los que nos desprecian, a los que nos odian, gloria al Señor, aleluya. Porque tenemos el amor nacido de corazón, bendito sea el Señor. Pero el propósito de Dios no solamente es el amor, sino dice, amados hermanos, que de una buena conciencia, de que nosotros tengamos también, hermanos, en nuestra mente, en nuestra conciencia, aleluya, que a Dios se le agrada, hermanos, en espíritu y en verdad, que a Dios se le agrada, hermanos, en todo momento y en todo lugar, gloria sea al Señor, aleluya. Que nosotros somos hijos de Dios en la iglesia y que somos hijos de Dios allá afuera en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estemos, bendito sea el Señor, aleluya. Porque hoy en día, hermanos, existe mucho cristiano, mucho evangélico, aleluya, que en la iglesia levanta la mano, en la iglesia dice aleluya, dice gloria a Dios. Pero cuando está fuera en la calle es un perverso, es un maligno, es pecador todavía, que no quiere, amado hermano, agradar a Dios y no se quiere meter en el propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, que tenemos que tener el propósito de Dios en nosotros, hermanos. De un mandamiento dice que es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, gloria al Señor, aleluya. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir, hermanos, con eso de que de fe no fingida? Porque la fe, hermano, no es solamente creer de que se va a sanar el enfermo, no es solamente creer de que se va a salir el demonio del endemoniado, gloria al Señor, aleluya, sino que la fe, hermanos, es que si creemos en Cristo, tenemos que cambiar, amados hermanos, tenemos que dejar de ser malos, tenemos que dejar de practicar, hermanos, lo del mundo, aleluya. Cuando hay fe, hermanos, Jesucristo dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, él también las hará, gloria sea al Señor, aleluya. Por eso es que Pablo, hermanos, cuando creyó en Jesucristo, a él ya no le importaba, hermanos, si lo crucificaban, a él no le importaba si lo mataban, a él no le importaba padecer hambre o frío, no le importaba padecer desvelo, aleluya, sino que él, hermanos, tenía una fe de verdad puesta en Cristo y por eso se atrevió, tuvo el valor, hermanos, y la autoridad de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, cuando vivimos en Cristo, hermanos, vivimos en el propósito de Dios, con este buen consejo que nos da la palabra de tener un amor, hermanos, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, gloria sea al Señor, aleluya. Porque fíjese, hermano, que a veces preguntamos, hermanos, y decimos, ¿quién tiene fe? Y muchos dicen amén, pero cuando se les dice vamos a ayunar, se les apaga el semblante, se apachan, amado hermano, empiezan a pensar que les va a dar hambre. O como hoy, hermanos, que hablamos de vigilia y todos piensan primero en el trabajo, y entonces ahí no hay fe, amados hermanos. De balde la gente dice tengo fe, porque es una fe fingida, gloria sea al Señor, aleluya. Porque si usted tiene fe, usted tiene que andar en las buenas y en las malas, gloria sea al Señor, aleluya. Luchar y esforzarse, porque usted sabe que aunque usted se desvele, o aunque usted aguante hambre un día, el Señor lo va a fortalecer para que pueda caminar el otro. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso, hermanos, aquel día cuando el Señor le habló a Elías, el Señor le manda, hermanos, una torta de pan a Elías y le dice, levántate porque largo camino te queda. Le dio, hermanos, su torta de pan, le dio su vaso de agua, tal vez, hermanos, aleluya. Y le dijo que se fuera, hermanos, caminando 40 días de camino, gloria sea al Señor. Y Elías se fue y no preparó alimentos, no preparó comida, no pidió préstamo para llevar dinero, aleluya, sino se fue en seco y aguantó a caminar, porque aquel que lo mandaba lo iba fortaleciendo, lo iba alimentando y no lo dejó caer, amados hermanos. Ni tampoco dice la Biblia que Elías se haya desmayado en el camino, gloria sea al Señor, aleluya. Cuando creemos en el Señor, cuando nuestra fe no es fingida, amados hermanos, nosotros estamos bien parados y estamos firmes en el camino del Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. La segunda carta de Timoteo, su capítulo 3 y su versículo 10. Segunda carta de Timoteo 3:10. Y dice la palabra, gloria sea al Señor, aleluya,
Bendito es el nombre de nuestro Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Le dice Pablo le habla a Timoteo y le dice: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor y paciencia. Gloria al Señor, aleluya. O sea que cuando Pablo le está hablando a él aquí en este versículo, hermanos, él solamente dice mí en una vez. Yo le estoy metiendo el mí en medio porque eso es todo lo que Pablo está diciendo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Y mires el propósito de Pablo, amados hermanos. Se puede usted poner a pensar cuántas cartas el apóstol Pablo escribe. Le escribe a los corintios. La primera carta que escribe es a los romanos, Corintios 1 y 2. Luego escribe Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2. Escribe, hermanos, hasta Filemón, gloria sea al Señor, aleluya. Y algunos le dan a él que él escribió Hebreos también. ¿Cuánto escribió Pablo, amados hermanos? Por eso cuando le habla aquí a Timoteo, él dice, pero tú has seguido mi doctrina, gloria al Señor, aleluya. Fíjese cómo es, hermanos, que Pablo, hermanos, instruye a Timoteo, y Timoteo no es un hombre, hermanos, que recibió la palabra y que ahí la dejó guardada, sino él dice, la has seguido. Lo que yo te he enseñado, tú lo has seguido, gloria al Señor, aleluya. Amén. Qué hermoso, hermanos, cuando un cristiano, cuando una persona, hermanos, que se convierte al Señor y uno lo doctrina, hermanos, y le empieza a enseñar y le da el mensaje, y aquella persona escucha el mensaje y se ve que va cambiando, se ve que está actuando diferente porque está oyendo el consejo de Dios, aleluya. Porque hoy en día parece, hermanos, que la palabra, hermanos, solamente rebotara, solamente, hermanos, revirara, gloria al Señor, aleluya. Porque oímos el mensaje, oímos la palabra, pero no hay fe para recibirla y no seguimos, amado hermano, la doctrina, ni mucho menos la conducta que Dios quiere que tengamos, gloria sea al Señor, aleluya. Y por lo tanto no tenemos un propósito. Pero Pablo aquí le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta. En otras palabras, hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú has agarrado mi carácter también. O sea, le ha dicho, tú has predicado y predicas como yo predico. Tú dices lo que yo digo, hablas lo que yo hablo, haces lo que yo hago, gloria sea al Señor, aleluya. En un tiempo, hermanos, tal vez yo oía a mucha gente, que había gente que decían, ese predicador le copió a ese predicador, su mensaje de ese está predicando, aleluya. Pero cuando el predicador es un predicador bueno, amados hermanos, vale la pena imitarlo. Y qué importa que nos juzguen por predicar el mensaje de ese predicador, si es un mensaje de fe, si es un mensaje de poder que Dios le está dando, gloria sea al Señor, aleluya. Aleluya. Porque aquí lo vemos, hermanos, cuando Pablo le habla a Timoteo y él le dice, has seguido mi conducta. La conducta, el comportamiento, amados hermanos. Y luego le dice, y el propósito que yo tengo. Por eso el propósito suyo, amados hermanos, no es solamente que usted venga a la iglesia y cante y ore y alabe a Dios, aleluya, sino su propósito suyo es engrandecer el nombre de Dios, pero es también, amado hermano, que las almas se salven, que se conviertan, aleluya. Y cuando se conviertan las almas es cuando nosotros, como iglesia, amado hermano, tenemos que hacer lo que Efesios dice cuando leímos, de que tenemos que hacérselo saber a las potestades, a los principados celestiales, aleluya, que los demonios sepan, amado hermano, que somos de carne y hueso, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para reprenderlos y hacerlos que salgan, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, y has seguido también mi fe. Y la fe, hermanos, de Pablo, imagínese usted, Pablo, hermanos, cómo él predicaba. Dice la Biblia que aquel día, hermanos, a Pablo se le alargó el mensaje. Y había un joven sentado, dice, hermanos, en la ventana. Y estaban como en el segundo o tercer nivel. Y aquel hombre se durmió. Y eso le pasa a los dormilones, aleluya. Y dice que se cayó, hermanos, de la ventana y murió. Y Pablo bajó corriendo, hermanos, y oró. Y lo resucitó, gloria sea al Señor, aleluya. ¡Qué fe, amados hermanos! Pero hoy en día, hermanos, nos asustamos. Hoy en día nos da temor, nos da miedo, gloria sea al Señor, aleluya. Pero por eso hay que seguir el propósito de Dios, hermanos. Porque en el propósito, dice Pablo, ha seguido mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia.
Y vaya si no necesitamos paciencia en estos días, hermanos, para seguir en el Evangelio. Porque usted sabe, hermano, que hoy hay luchas también, hay pruebas, hay situaciones difíciles en nuestra vida. Nosotros tenemos que enfrentar a diario, hermanos, cuántas cosas. Lo primero que tenemos que enfrentar es que nuestra carne es débil, amados hermanos. Que muchas veces estamos, hermanos, siendo tentados, provocados por el diablo. Y hermanos, nosotros tenemos que empezar a luchar con ello. Y aparte de eso, hermanos, el enemigo también, hermanos, le pone pensamiento, le pone actitudes a otra gente para que nos provoque. Y tenemos que luchar con ello. Pero aquí dice la Biblia que nosotros en el propósito de Dios tenemos que tener paciencia. Gloria sea al Señor, aleluya. Y ser pacientes, amados hermanos. Porque la Biblia dice que Dios es paciente también, gloria sea al Señor, aleluya. Entonces nosotros tenemos que vivir de esa manera, amados hermanos. Pero tenemos que entrar en el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es grande, amados hermanos. Él ha tenido una determinación grande. Él ha determinado, hermanos, entregar a su Hijo. Y lo entregó, hermanos, para que todos aquellos que crean en Él sean salvos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Solo póngase a pensar usted, hermano, que si Dios, hermanos, que todo lo sabe, si Él, tal vez, hermanos, a lo mejor ya tiene hasta el número de los que van a ser salvos, aleluya. Sin embargo, Dios, hermanos, Él no dijo, la vida de mi hijo vale mucho para ese poquito de gente que se va a salvar, gloria al Señor, aleluya. Porque la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, aleluya. Porque la Biblia dice que muchos procurarán entrar, pero no todos van a entrar, gloria sea al Señor. Entonces, pero Dios, hermanos, en su determinación, Él no vio la cantidad, amados hermanos. Incluso tal vez, hermanos, podríamos decir que Dios, hermanos, no vio la calidad de gente, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos inservibles, éramos, hermanos, inusuables, aleluya. Sin embargo, Dios nos rescató, nos salvó, nos dio vida y hoy nos hace, hermanos, serviciales y nos hace que nos metamos a su propósito. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, hacer el intento y meternos, hermanos, bajo el poder y la lluvia del Espíritu Santo. Amén. Y alabar y glorificar a Dios con todo nuestro corazón, en las buenas, en las malas, en el dolor, en la sanidad, en la enfermedad, en la escasez, en todo, aleluya. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, gloria sea al Señor, aleluya. Honrar y glorificar a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ese es el propósito de Dios y ese debe ser nuestro propósito, amados hermanos. Por eso usted no cruce, hermano, los brazos, ni tampoco cierre la boca, sino alabe a Dios y glorifique al Señor. Hoy que tenemos tiempo, hoy que tenemos oportunidad, es el momento, es el tiempo de honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. No pongamos los ojos, hermanos, en la mirada en el hombre, en la mujer, en el ser humano. Pongamos los ojos en el autor y el consumador de la fe, aleluya. Que Él, amados hermanos, miró y vio cómo sus discípulos salieron corriendo cuando a Él lo arrestaron. Sin embargo, amado hermano, Él fue glorificado porque permaneció en el propósito de Dios. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces nosotros igual seremos glorificados si permanecemos en el propósito de Dios y le honramos con todo nuestro corazón. No desmayemos, hermanos, sigamos adelante, busquemos la presencia del Señor y metámonos a ese propósito glorioso que Dios tiene para con cada uno de nosotros, aleluya. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar, agradecerle a nuestro Dios por permitirnos esta noche el poder estar reunidos